Saludos y bienvenidos a Universo en Frecuencia Podcast. Aquí es donde las galaxias, las nebulosas, todo el universo se une en una sola frecuencia. Y le damos la bienvenida, como siempre, con temas bien interesantes para que todos ustedes disfruten. Y es importante que le den share, que nos comenten, que hagan todo, que hagan que esto llegue a más personas. Vamos a estar tocando hoy un tema, como siempre, bien interesante, pero un poco controversial. Sabemos que hay temas en el espacio, en el universo y en temas con NASA que son un poco controversiales porque algunos se creen, otros no, pero vamos a entrar en detalle. Lorna, vamos a entrar en detalle de qué se trata el episodio de hoy. Este episodio va a ser, así como dice Nelson, un poquito controversial, a la vez de esos que te inspiran y que te ayudan a preguntarte muchos por qué, y no solamente en la ciencia, sino a nivel cultural, social, económico. Y yo sé que Juan Carlos, Omar, Nelson y yo nos vamos a entretener un rato y yo sé que ustedes van a salir con más preguntas que las respuestas que nosotros vamos a dar aquí. Hoy vamos a hablar de realidad o ficción, pero nos vamos a adentrar en una misión que mucha gente conoce o ha escuchado, la misión Apolo 11, ese primer alunizaje de los seres humanos y que definitivamente cambió la historia. Pero ¿de qué vamos a hablar ahí? Desde el contexto político, cómo fue que ocurrió la misión, cómo fue ese alunizaje, qué tecnologías utilizaron, qué evidencia hay y sobre todo, por qué la gente duda de que eso ocurrió. Y como eso lleva pasando desde muchísimo tiempo, nosotros luego nos vamos a mover a esas teorías que ahora últimamente están por ahí y uno dice, ¿por qué la gente lo cree? ¿Por qué la gente no lo cree? Así que este es el episodio de los por qué, de las dudas. Y para eso Omar ya está listo, porque yo sé que él está ahí deseoso de comenzar y nos vamos ahora con el contexto histórico de esa misión y cómo fue lo que ocurrió. Así que, Omar, ya tú sabes. Vamos a empezar. Saludos compañeros. Qué Saludos. bueno estar con ustedes nuevamente en este podcast. Sí, hoy el tema es un poco controversial, pero nos vamos a divertir explicando estos hechos históricos y los factores reales, las controversias que crearon en su... Pero yendo a la carrera espacial de la misión, antes de las misiones de Apolo, la dinámica se entiende que había una rivalidad entre Estados Unidos y Rusia, específicamente en lo que era el uso de la tecnología. ¿Quién tenía la mejor tecnología? ¿Quién tenía la oportunidad y quién quería ser el primero en llegar a la Luna? Y esto comienza primero con un sentido un poco más humano de orgullo, ¿verdad? No. Rusia tiene su orgullo, Estados Unidos tenía su orgullo, porque estaban midiendo fuerza, estaban como compitiendo, ¿verdad que sí? Para demostrar al mundo que tenían el poder. En ese momento, Omar, en ese momento es Unión Soviética, el bloque soviético. Exacto. Claro, en ese mismo tiempo estaba la Guerra Fría con la situación de la Unión Soviética. Y para ese tiempo estaba el presidente Kennedy. Y básicamente esto era una disputa por quién tenía la tecnología. Y también al anunciar que voy para la Luna, no, pero es que yo iba para la Luna primero. Y incluso leyendo, sé que hubo robo de inteligencia, había muchos espías. Aquí ocurrieron muchas cosas. Esto es un poco complicado, pero a la misma vez fácil de entender, ¿verdad? Cuando uno tiene una competencia, por ejemplo, una compañía tiene una competencia con la otra, se roban información los unos a los otros. A veces el otro se le adelanta al otro. En este caso, Estados Unidos, pues, fue el primero que tocó la Luna con la misión Apolo 11. Yo les puedo asegurar, ¿verdad? Y me voy a tirar al medio, de que no fue una época fácil en el sentido de tensión mundial, porque yo viví esa época. Yo era desde el chamaquito, ¿no? Pero sí, viví la tensión esta entre lo que es el poder de Estados Unidos y la Unión Soviética y la Guerra Fría, ¿verdad? Uno levantarse por la mañana y estar viendo noticias y todo el tiempo pensando en una cosa y la otra, no sé qué iba a ocurrir, o si se iba a caer el mundo porque esta gente iba a apretar un botón rojo de momento. Sí, eso es lo que todo el mundo teme.
Y dentro de toda esa dinámica de divisiones, de opiniones, de las noticias, comienzo de tecnología, es bien importante saber que ahí cuando comienzan los televisores a salir, es una situación que, pues, una dinámica que se entiende, pero pues a la misma vez creó controversia y dudas y todo eso, pero la realidad es que pues Estados Unidos pues, pudo lograr en Apolo 11 llevar a los astronautas a la luna y pisar el suelo lunar. Y básicamente esa es la antesala a lo que vamos a estar hablando hoy, esa rivalidad entre Rusia y Estados Unidos y cómo se logró, ¿verdad?, la misión. En mi opinión, ¿verdad?, me gusta compartir, y yo creo que en este podcast quiero que las personas entiendan que vamos a compartir opiniones y vamos a compartir también información que tenemos referencia, que tiene fundamento. Entiendan eso también, ¿verdad?, porque uno tiene el derecho a expresar su opinión de lo que uno entiende, y para eso estamos aquí. Estamos hablando de esto para que las personas también comenten y tengan sus dudas, creen sus propias dinámicas en sus hogares y escríbanos debajo de los comentarios. Pues básicamente esa es la historia de cómo todo pues cómo comenzó y así se quedó. Estados Unidos pues demostró, ¿verdad?, el ser en cuestión de la tecnología y a nivel científico, tener un poder, ¿verdad? Lo pudo demostrar. Digan sí o digan no, tenían la tecnología, tenían el poder, tenían la economía, y así sucedió. Eso es bien interesante, de dónde, esos son los comienzos básicamente. Exacto. De todo. Yo le voy a dejar una pregunta en el tintero antes de pasar con Lorna a tocar un punto súper importante de este podcast. ¿Quién en realidad, no me contesten ahora, vamos a dejarlo para el final, no sean tramposos y tramposas? ¿Quién ustedes en realidad entienden que ganó la carrera al espacio? Esta competencia, ¿quién la ganó? ¿Okay? Eso ahorita le vamos a... cada cual va a tener sus minutos para que lo diga. Lorna, quiero tocar contigo el tema de Apolo 11. Lo mencionó Omar. Esta es una misión complicada, tuvo muchos tropiezos, hubo muertes, hubo un montón de cosas que pasaron por esa misma carrera que menciona Omar, por esta prisa de llevar al humano a la luna o hacer algo para contrarrestar lo que hizo el otro. ¿Qué tú nos tienes que decir sobre Apolo 11 y todas esas misiones, que no fue una, fueron varias? Bueno, en el programa vamos a comenzar aquí tomando lo que Omar comentó. Omar habló de la Guerra Fría, habló de la Unión Soviética, Estados Unidos y una competencia. Realmente esa carrera era básicamente política. Eso ahí lo que estaba, sobre todo, era ese control, ese poder y cómo demostrarle al mundo, yo soy mejor porque yo logré que ya no solamente hubiese presencia en la Tierra, pude llevar seres humanos a la Luna. Por eso cuando el presidente Kennedy le plantea al Congreso de los Estados Unidos y básicamente a Estados Unidos como tal, como una estructura, como un gobierno, nosotros tenemos que llevar a un ser humano a que pise la superficie lunar antes de que termine la década, y eso fue en el 1961. Es como que tenemos 8 años más o menos, porque eso era prácticamente, ¿saben qué? Vamos a montar este programa completo. Yo quiero, y antes de poder poner alguien pisar esa luna, había que hacer varias pruebas, y fue en la misión Apolo 1, bendito. Los 3 astronautas fallecen en una prueba, en un simulacro. En tierra. Y ya eso es una manera complicada de comenzar. Hay un detente en las misiones, hay que repensar los diseños de los módulos para entonces igual hacer unas labores de relaciones públicas, tratar de que la situación... Limpiar la imagen. No, y que se sepa que con nosotros hablamos aquí en un corto periodo de tiempo de una carrera, ¿verdad? Tratando de llegar o ganar una carrera espacial, ¿verdad? En tecnología y tal, pero de que el proceso fue doloroso y tratando de, como dice Lorna, con la prisa esta de quién iba primero,
sí ocurrieron muchísimas cosas que fueron accidentes terribles, ¿no? Y pruebas, como dice Lorna, o sea, no, fue un proceso largo y tedioso. O sea, que eso sí es cierto, en ambas partes. Pero vaya a decir, sí, vaya a decir que fueron 17 misiones dentro de ese programa Apolo. Y llegó el momento ya en Apolo 8, que ya ni siquiera se había alunizado. Y era un poquito complejo mantener la atención del público, porque lo que la gente quería era, punto, que ocurriese el alunizaje. Y no entendían por qué no ocurría, porque había que esperar hasta la misión Apolo 11. Pues ya entrando en ese en particular, el 16 de julio de 1969, despega del Kennedy Space Center en el cohete más costoso y poco eficiente, y aquí voy a especificar porque no era reutilizable nada. Cada vez que se construía un Saturno V era el principio y el fin. Así que eso era otro de los asuntos con... Pues eso afecta al presupuesto, ¿cierto? Sí. No, pero oye, algo que es importante resaltar, y es que con toda la tecnología que hay hoy en día, sigue siendo uno de los cohetes más poderosos que ha hecho los Estados Unidos. Sí. Claro que sí. O sea, eso, tuvo 17 lanzamientos exitosos. Wow. Aquellos que hemos tenido la oportunidad de ir al Kennedy Space Center y vemos ese animal que estaba allí, los motores nada más impresionan. O sea, eso... Sí, hay he tenido la oportunidad de el del Kennedy Space Center y el de Houston. Y cuando tú presencias esos dos y tú dices, no, esto no fue casualidad. Y este no es un cohetito de patio. No, un cohetito de patio. No, eso para nada. Un cohetito de año nuevo. El 16 de julio se lanza la misión, pero no es hasta el 20 de julio que entonces ocurre ese alunizaje. Comete del Saturno V, entonces habían 3 partes importantes que entonces ya luego, ¿verdad? El cohete no está, esos módulos, ¿cuáles eran? El Columbia, que ese es el módulo de que se habla mucho de Michael Collins, que Michael Collins era uno de los astronautas de la misión, el que no alunizó, el que no pudo pisar la luna, que siempre le preguntaban lo mismo. Que, ay, te hubiese gustado, ¿cómo te sentiste? Y él decía, ese era mi trabajo. Además, soy el ser humano que más solo ha estado en la historia y me tomo una taza de café. Él se lo gozó. Entonces, se lo gozó. Sí, claro. Era su papel en la misión. Era su papel, claro. Disciplina, totalmente. Entonces, pues sí, Neil Armstrong y Buzz Aldrin se montan en también que ha sido retado muchísimas veces el módulo lunar como tal, el Eagle, porque si uno lo observa, realmente uno se pregunta una y mil veces cómo de verdad eso funcionaba. Que era sumamente liviano. Ellos ni siquiera estaban sentados, estaban de pie. Eso no tenía asientos. Y era preguntarse, ¿pero cómo? Claro, eso tenía 2 sistemas de motores independientes. Se tomó en consideración la diferencia en la gravedad entre lo que puede haber en la Luna, en la Tierra, y hubo algo también que se necesitaba un estilo y un diseño minimalista para precisamente lograr que eso fuera una hazaña exitosa. Así que eso estaba calculado, pero no tan fríamente calculado, porque ese 20 de julio por poco ese alunizaje no ocurre. Neil Armstrong no se da. Neil Armstrong era el comandante, pero eso estaba ya programado y todo. Cuando llegan y se acercan al punto, al mar de la tranquilidad, no específicamente donde ocurre el alunizaje, había un problema. Un terreno irregular. Algo que no estaba contemplado de ninguna manera. Terreno irregular, poco combustible, poco tiempo. ¿Qué hacemos? Neil Armstrong, que era un piloto a otro nivel, tomó el comando y dijo, esto yo lo voy a hacer sí o sí. Manual. Y sí o sí lo logró. Manual, no. Entonces mi manual y yo voy a lograr esto. Es más, habían hasta la ermita sonando. Eso ni se sabía. Porque si bien en MIT habían desarrollado ese software, que la primera programadora sale de ahí, Margaret Hamilton, la primera mujer que se le llama programadora, fue para esa misión. Tuvieron que dar el go. Él pregunta, ¿lo puedo hacer? Sí. Pues, y él sin miedo. Y lo logró nuevamente. Ya habíamos dicho que iba a llegar.
Lorna, en uno de los primeros podcasts que hicimos, hablamos de lo que era la carrera espacial, ¿verdad? Y todo esto. Y hablábamos precisamente del material que estaban hechos estos personajes, ¿verdad? O estos astronautas, ¿verdad? Que lo que se requería, que inclusive empezamos a relajar aquí diciendo de que, tú te atreves, no te atreves. O sea, mira, esto es otra generación, esto es otra cosa. O sea, ahora mismo esa situación específica donde tú tomas una decisión en minutos y tú dices, bueno, aquí hay dos posibilidades, o nos estrellamos o llegamos a la luna. O sea, y él asumió la responsabilidad. Y le dieron el go. ¿Dale? Hay que recordar también que ellos en ese momento fueron, esa primera camada de astronautas fueron seleccionados así como uno a uno, analizados y demás. Eran militares que ellos simplemente iban a cumplir su misión. Ellos no iban a cuestionar nada. Y eso les permitió el que estuvieran en esa posición tan difícil, y se esperaba que, tal como ocurrió con Neil Armstrong, lo enfrentaran y dijeran, bueno, a esto fue lo que yo vine y yo sé que puedo lograrlo. Y gracias a Dios que pasó, porque hubiera sido... Sí, yo no he venido tan lejos para venir a irme de nuevo. Sí, definitivamente. Eso iba a comentar ahorita, que si yo hubiera estado en la posición de él, yo hubiera hecho lo mismo. Obviamente hay una presión de los gobiernos y todos los ojos estaban pendientes a lo que estaba pasando. Pero me hubiera tomado el riesgo también de cumplir la misión, fallara o no, pero obviamente él tenía una seguridad en lo que estaba haciendo y por eso tomó el riesgo y todo fue un éxito. Sí, pero tengo que decir algo, porque él tomó el riesgo, pero su corazón palpitó a más de 150. Sí, Eso, sí. Se le quería salir del pecho. A cualquiera. La adrenalina se explotó. Y eso, no es que ellos los preparan para eso. Ellos los preparan para cuestiones difíciles, para trabajar en las situaciones más difíciles. Y es como dice Lorna, son gente que ya venía, pilotos de toda la vida con una experiencia vastísima. O sea, esto no es pilotos de prueba, o sea, esto no es. Escogieron a cualquiera. De Barrio Piña, esto alta y vete. Exacto. Escogieron a los mejores. Escogieron a los mejores. Ellos eran unos líderes. Y había, esto es acá, tú sabes, eso es la historia por ahí que se cuenta, que Buzz Aldrin también quería ser el primero. Entonces, claro. y bien irónicos, lo hubieran hecho, pero fue bien complicado por la posición que tenía uno y el otro cuando alunizaran. Para poder hacerlo, Buzz Aldrin iba a tener básicamente que pasarle por encima a Neil Armstrong. Y lo intentaron en en los ensayos, en las prácticas, pero eso no funcionó. O sea, era un asunto de diseño. No iban a cambiar el diseño completo del Eagle. Era más fácil decir, mira, no, le va a tocar a él, porque lo normal no es que el comandante sea quien lo haga. Eso no era lo que estaba pensado, porque era el comandante precisamente. Hubiesen peleado en la luna, hubiese sido en los primeros dos que hubiesen peleado en la luna. Eso es chévere, eso es historia. Por eso es que cuando vemos el video del alunizaje, ustedes ven que él baja las escaleras, que Neil baja las escaleras, da un primer saltito y regresa. Eso no fue porque le cogió miedo, eso fue planificado de esa manera. Es como que date ese pisa ahí por si acaso, está todo bien, ok, regresa. Exacto. Vamos a pisarlo bien con estilo, y dicen la famosa frase que todos hemos escuchado: one step for a man, one giant leap for mankind. Tú sabes eso. Pero obviamente también los nervios tienen que, o sea, ese hombre, yo digo, y mira qué cosa, que fue el primero que falleció, que sabemos, y él habló muchísimo, pero quizás que se quedó por contar de parte de él. Buzz Aldrin está todavía por ahí, todo el mundo ha escuchado muchísimo de él. Por ejemplo, Aldrin sí ha hablado muchísimo de lo que tiene que ver con lo que hicieron en la superficie. O sea, sí, eso es algo que conocemos, porque esas 21 horas y media que estuvieron ahí en la superficie de la luna, ellos la pasaron muy bien. De esas poco más, casi 3 horas, quizá un poquito menos, ellos estuvieron llevando a cabo ya experimentos
no, o sea, vamos a decirlo de verdad me refiero a que recolectaron rocas lunares. La gente habla mucho de esas rocas. Miren, en Houston, en el laboratorio de rocas lunares, cuando uno va allí y uno ve esas cámaras todavía llenas de muestras, y no solamente eso, cuando tú ves a científicos trabajando en ese lugar, tú dices, esto no puede ser falso, esto es cierto, porque están ahí, están trabajando, tú los puedes ver. Y también hay una exhibición simple, ¿sabes? Que te divide, que es un cristal de tú poder tocar esas rocas. Y les digo, eso es un momento impresionante, porque uno quisiera, no es posible. Y ese día, cuando yo estuve ahí en ese laboratorio, dije, wow, esto, ¿cómo ocurrió? Y uno empieza a pensar muchísimas cosas y cómo la gente no lo cree. O sea, pero ¿cómo no lo cree? Yo de nuevo me voy a tirar al medio nuevamente. Yo tenía 8 años y tenía un televisor como de 14 pulgadas blanco y negro al frente mío. Que no tenía control remoto, estoy seguro. No, claro. ¿Verdad? Yo vi el alunizaje y vi a Neil Armstrong poner un pie en la luna por primera vez. O sea, es un privilegio para ti. Lo viví, porque me acuerdo clarito, como si fuera hoy. Obviamente está considerado uno de los hechos más grandes en la historia de la humanidad. Claro. O sea, eso definitivamente no es como para olvidarte. Ahí, se fue. No. Sí. Eso. Mire, Juan Carlos, ¿tú sabes que en Puerto Rico por poco no se ve? Sí. Sí, aquí en Puerto Rico hubo un problemita porque la NASA necesitaba, básicamente, todas las comunicaciones de por sí se centraron, no solamente en Puerto Rico, en Latinoamérica completo, era a nivel mundial, con que no hubiese nada que pudiera interferir. Entonces, era como, vamos a ver si, y habían unos países que se iban a ir, ¿verdad? Se iban a sacrificar y no iba a haber transmisión. Es más, en Puerto Rico, hasta el día antes, había esa duda. Tanto que eso salió en los periódicos. Y a quien le interese, entren al archivo y del periódico El Mundo. Y que ciertamente hay un recuento vasto de todos esos días anteriores de cómo Puerto Rico ansiaba verlo, pero aquí se dio un fenómeno. Y es que no hubo quizás tanto tiempo y tampoco los medios de comunicación ni las personas que pudiesen explicarle al público general qué iba a ocurrir y por qué, cuál era la importancia. Entonces, a menos que, ¿verdad?, un niño fuera curioso o en la escuela hubiese un maestro, aunque eso fue en julio, así que un poquito complicado, el explicarle a la ciudadanía, mira, esto es lo que va a estar ocurriendo y esta es la pertinencia y la importancia para nosotros. Así que en Puerto Rico, todo el mundo, sí, exactamente, un niño impresionado como Juan Carlos, que obviamente es un evento extraordinario, pero tal vez no tenías alrededor que todo el mundo estuviese hablando de eso desde el contexto científico. Era más como mi papá era otra cosa y mi mamá también, o sea, eso yo te lo puedo asegurar. Mi papá prácticamente fue el que puso el televisor y lo prendió, o sea, vete, para que veas algo. O sea, eso, ¿verdad? Como tú dices, Lorna, o sea, tenías que contar con alguien que te dijera, mira, esto va a ocurrir, esto es importante, o sea, que... Y obviamente uno, nene, la imaginación que uno tiene, el espacio, imagínate. Eso es... Un dato interesante, Lorna, un dato que quería decirte antes de darte la palabra nuevamente, es que la señal, cuando ellos hablaron la luna y la señal que llegó acá a la Tierra, la señal llegó a través de una antena, y esto lo pueden buscar porque lo leí buscando información por aquí, llegó a la señal a una antena en España. En España escucharon primero esa señal y luego, no quiero pecar de decir mentira, pero creo que en medio segundo, un segundo después, le llegaba eso a Houston. 1.3 segundos. Mira para allá, ahí está. Nada más y nada. No está documentado. Está afilado. No, lo que... Bueno, después les cuento qué fue lo que pasó. Porque no, la realidad es que hace como un año estuve hablando en otro podcast precisamente de cómo se desarrolló todo esto en Puerto Rico y cuál fue el impacto social,
cultural, y cómo después, y lo vemos y pasa continuamente, que ocurre un evento de esta magnitud, se habla un rato y ya la conversación no continúa como un tema de país, de ese diálogo que debe ocurrir para el desarrollo no solamente científico, sino tecnológico, cultural, social. Y por eso es que entonces estamos, yo diría que en Puerto Rico nosotros siempre tenemos como que esa lucha de para qué es importante. Y pasa también, por eso es que la gente duda, porque no hay conocimiento. Claro. El conocimiento. Entonces, y hablaste de eso de la tecnología, Nelson. Y precisamente la gente duda cuando se habla de lo siguiente. Lo que pasa es que en la misión Apolo 11 se desarrolló y por primera vez se presenta tecnologías que quizás la gente antes no estaba acostumbrada. Por ejemplo, pues hubo una computadora, la Apollo Guidance Computer, que eso fue diseñado específicamente que solamente tenía 64 kilobytes, que eso ni una calculadorita esta de bolsillo. Eso es lo que, pues lo que pasa es que sí, eso era cierto, pero ese software, como le comenté, fue diseñado ¿para qué? Para que funcionara en conjunto con el manejo mismo de los errores que podían ocurrir. Ya eso era una tecnología muy interesante, nueva. Ese software lo crea MIT para la misión. Y ahí es que entra Margaret Hamilton, así que habían seres humanos envueltos, tampoco era que se lo dejaron simplemente a las computadoras. También, no sé si han escuchado del Deep Space Network que tiene la NASA. Sí. Y eso lo mencionaste, Nelson, porque precisamente que eso obviamente ya es para nosotros escucharlo, es un estándar en un sentido y se da por hecho que hay una red de comunicación dedicada y es la que mencionaste ahorita de esas diferentes estaciones a nivel mundial, que esa que hablaste de España, esa ni se conoce. Eso no se habla mucho. Y no se habló. Bueno, ese dato yo no lo sabía, Lorna. Ese dato no de la torre ya no lo sabía. Soy sincero contigo. Eso se dejó así por algo bien, bien importante, bien interesante. Porque eso se colocó en el último lugar del mundo con el propósito de que eso nadie se metiera. Era mantenerlo y básicamente allí ese pueblo, esa gente no sabía ni qué se estaba construyendo. No les dijeron nada. Eso vivían unas pocas personas allí y eso era silencio sepulcral. ¿Por qué? Porque era un componente sumamente importante de la misión y no querían que ahí viene la carrera, ahí viene el poder, eso podía traer muchísimos problemas. Sí. Así que ese era el asunto, se decía, eso no se va a lograr la comunicación. Pues claro, porque ahí, en ese caso, no toda la información se dio. Te voy a dar la que sea necesaria. Necesaria, y así exacto. funcionó. Entonces, la fotografía, que yo sé que este tema a Nelson le gusta mucho, la fotografía, no, yo no sé de eso, no va a ser. Yo solamente lo menciono, yo creo. Las fotografías y los videos. La gente se pasa comentando, no, que sí, las fotografías, no, que sí, eso no es verdad. Primero que eran cámaras modificadas, que fueron modificadas precisamente para que, primero, la exposición fue cuadradita, por decirlo así, para que la luz, o sea, no queríamos ver las estrellas, lo que queríamos ver era la superficie de la luna. Y nos vamos a concentrar en que eso es lo que se puede ver, para eso eran las cámaras. Ahí es que empieza la controversia. Ya estamos empezando. Empieza la controversia, claro. Entonces empezaban con la bandera ondeando. La bandera, que ¿por qué la bandera entonces sale ondeando? Eso tenía un palito. Yo sé que eso lo más seguro lo monta, lo explica mejor. Pero eso fue sencillo realmente. O sea, porque linda la bandera que no ondeara. Sí, va a ver cómo, ¿verdad? No, eso no iba a lucir. Patas al gato, hay varias teorías, ¿verdad? De rápido poner en duda de todo el tinglado. Yo en vez de teorías, y verdad, respetando la opinión, que es bien importante lo que dijo Omar ahorita, que nosotros vamos a dar una opinión, lo que nosotros digamos en este podcast no es para quererle cambiar la mentalidad a las personas y que ellos piensen como nosotros. Al revés, pues si ellos quieren pensar que nunca fuimos a la luna o sus teorías,
perfecto, nosotros le vamos a brindar los datos aquí, pero yo no le llamaría teoría, porque la teoría está basada en algo, tú que eres profesor, Juan Carlos, tú sabes que las teorías son basadas en algo más real, en algo que se estudió. Tú decirme a mí, ahora como dice Lorna, que por qué no salen las estrellas, eso es sencillo, bien fácil de explicar y bien fácil de entender para una persona que sabe de fotografía y el que no sabe de fotografía. Así que eso de teoría yo le pondría como que un paréntesis para dejarlo como que haga una falta de información, más o menos. Lorna. Exactamente, lo mismo ocurre con cuando tienen respecto a las cámaras, añadiéndole un poquito más, se da algo particular. ¿Quién tenía idea real de cómo las circunstancias, lo que iba a estar presente en ese momento que iban a ver en la luna, que iban a ver, o sea, cómo iba a funcionar, ¿verdad? cómo iba a afectar la luz solar, cómo iba a afectar el terreno? O sea, yo creo que nadie había ido a la luna como nadie sabía. Considerar que era una tecnología de fotografía terrestre, estaba, exacto. ¿sabes? Modificada yo creo que a llevarlo a la luna. ¿Cierto? ¿Sabes? Porque obviamente Nelson es astrofotógrafo y obviamente la tecnología que existe hoy en cámaras eso llegaba a estar esa tecnología, no hubiesen dudas. Si hubiesen tirado un selfie ellos ahí arriba. Vamos a empezar por ahí. Hablando de selfie, de selfies y esto es otra, y Juan Carlos, ahí yo estoy segura que eso tú lo escuchaste rapidito desde pequeño, que cómo le habían tomado la foto a Neil Armstrong. Sí, un alien. No fue un alien. No lo que pasa es que un pitufo. No, tampoco. Pues nos damos. Pues lo que pasa es que les montaron unas cámaras a ellos en los trajes, carísimas. Algunos de los sistemas de cámara le pagaron $1 millón a Westinghouse para que hicieran una camarita, $1 millón en aquel momento. Y pues entonces también había una cámara, y eso era bien interesante porque Buzz Aldrin la podía activar desde adentro para que entonces tomara la fotografía, que la cámara estaba puesta obviamente la parte de abajo del módulo. Eso jugaron con algo bien arriesgado. O sea, con ese tipo de tecnología, y así fue que, o sea, no solamente ahí sí vamos a tomar las fotos clásicas con las cámaras tal como la gente las conocía, es que de eso se trata, la NASA hace eso continuamente. Introducen tecnología, alguna funciona, otra no funciona, pero en muchas de las ocasiones ya sabemos, posterior, que nos llegan a nosotros mediante lo que se conoce como los spin-offs y nosotros nos beneficiamos. Nosotros hemos visto ese video a blanco y negro. Yo me imagino que nadie pensaba que eso podía ser a color y que eso iba a llegar bello y precioso. Pero existe el video, existe el audio. Y así los de las otras misiones del programa Apolo. Y eso, y lo más importante, eso es de dominio público. O sea, usted lo que tiene que hacer es buscar esa información en los recursos en línea de NASA y usted lo puede hasta descargar para escucharlo, analizarlo con mucha calma. Está todo registrado, archivado. Como les comenté, las muestras lunares están ahí, se han estudiado y se continúan estudiando, que es algo, y qué bueno que estamos hablando de este tema. La gente pregunta, pero ¿por qué Artemis? ¿Por qué no ocurre? ¿Por qué no hemos regresado a la luna? Bueno, esto obviamente, ya que esto sí que es súper controversial, pero es que tenemos todavía muestras de roca lunar para estudiar. Tenemos todavía, o sea, ¿a qué vamos a ir? Porque ahora la competencia no es política. Ahora el poder lo tenemos que mediante las ciencias. Así que eso, hasta que no esté, vamos, que no vamos a exponer a nadie a una situación penosa, crítica, y que porque los astronautas en todas las misiones tienen que regresar sanos y salvos. ¿Y a qué los vamos a enviar? ¿A recoger más muestras? ¿O a una presencia continua y sostenible en la luna? Sí. Yo creo que ya esa competencia terminó, era cuestión de llegar a la luna, de hacer más que el otro, pero esa competencia terminó, ya cuando terminó la Guerra Fría, terminó. Antes de irnos a la pausa comercial con Lorna, yo voy a añadir a la pregunta que hice al principio, pero todavía no me van a contestar, no sean tramposos y tramposas.
llegamos, Lorna nos acaba de explicar en @bichuela el alunizaje que tuvo el Apolo 11. Eso hizo que Estados Unidos ganara la guerra, o sea, la competencia versus la Unión Soviética en llegar al espacio. Ese detalle no, lo vamos a contestar ya mismo. No se me escapa ninguno de ustedes tres, y yo tampoco, porque yo voy a dar mi opinión. Lorna, vamos entonces ahora a darle las gracias a nuestro auspiciador que semana tras semana hace posible que lleguen estos episodios tan interesantes a todo el público. Adelante, Lorna. Este episodio llega a ustedes gracias a Sky Safari, la aplicación que te permite explorar el cielo estrellado desde tu celular con precisión astronómica. Descárgala hoy mismo y lleva la exploración del espacio al próximo nivel. Con Sky Safari, la ciencia está al alcance de tus manos. Gracias a Sky Safari, como siempre, ellos estuvieron con nosotros desde el principio y nosotros estamos súper agradecidos. Ahora vamos a entrar un poquito más en candela. Y para eso tenemos a un personaje que me llamo yo, que voy a tocar el tema un poquito más controversial. Obviamente lo que hablaron los compañeros sí entra en controversia porque mucha gente puede refutar lo que dice Lorna de que fuimos a la luna o no. Mucha gente puede decir que no hubo tal guerra entre Estados Unidos y Unión Soviética en ese entonces. Pero en realidad, ahora, hoy en día, todo el mundo sabe lo que son los influencers, ¿cierto? Estas personas que influyen en las decisiones de otras personas, ya sea en lo bueno o en lo malo. ¿Okay? Porque influencers no son una persona que influencia a otras no necesariamente tiene que ser todo bueno ni no necesariamente tiene que ser todo malo. Lamentablemente hoy en día pues se ha convertido un poquito más en lo negativo que en lo positivo. Pero ¿por qué comienza todo esto? Porque después de eso que nos dijo Lorna del Apolo 11, ¿por qué empieza todo esto a crear un poco más de fuerza? Esto es sencillo. Hubo una persona que yo les voy a hablar, que les voy a pedir que busquen información, pero les voy a dar un poquito de background de esta persona. Las teorías de conspiración comenzaron a tomar fuerza luego de un documental que publicó la cadena de televisión Fox. Ese documental se llamaba Teorías de la conspiración, el viaje a la luna. Eso era centrado, ese documental, en ese mismo viaje. El personaje, y digo personaje porque obviamente la persona que más que se basaron en la teoría de él, como decimos, en la teoría de, no una teoría, una forma de pensar de él, era Bill Kaysing. Bill Kaysing nunca había, fue el que empezó con todo esto de las teorías, y más en un documental, una cadena tan importante como Fox. Él dice que nunca, en el libro, dice que nunca se fue a la luna y que todo eso fue firmado en Área 51. Área 51, para que los que no sepan, es un área militar restringida, y todo lo que es restringido, las personas le ponen o enanitos verdes, o le ponen conspiraciones, o le ponen algo, porque no tienen información. El Área 51, señores, es bien importante. Sí, claro, hay un montón de información que no se da, pero es una base militar. Las cosas militares, los países no las van a dar, no las van a ofrecer por cuestiones de seguridad. Yo no puedo poner la cabeza un picador de que allí haya cosas de otros planetas o lo que sea. No puedo decir eso, pero la realidad es que no se puede divulgar porque la mayoría son de temas militares. ¿Ok? Si eso lo hacemos, pues entonces le estamos dando la información a el posible rival de Estados Unidos en una guerra, en cualquier tipo de guerra. ¿Ok? Este personaje empezó a dar toda esa información, crearon un documental. Él, en realidad, yo digo que él no tenía pruebas sobre lo que estaba diciendo, pero más aún no tenía dudas. O sea, que él estaba bien convencido de lo que estaba diciendo en ese documental y en lo que pensaba. Cosa que no hay ningún problema. Si tú tienes tu pensamiento, tú lo traes, pero tráelo con fundamento, con pruebas. Él nunca ofreció datos concretos. Se le preguntó en otras entrevistas y nunca daba datos concretos. En el documental lo presentaron a él como un ingeniero de la compañía Rocketdyne.
Eso es una compañía que se dedicaba a construir, precisamente construyó el Saturno V, esa compañía. Pero en realidad, él no era un ingeniero. Él era un licenciado en literatura inglesa. Nada que ver con ingeniería, ¿ok? Nada que ver. Por eso es que les digo que hay que tener mucho cuidado con los influencers, con estas personas que nos dan información y tenemos que corroborarla, porque ni siquiera tenía la expertise, o sea, no era, él no estaba preparado para hablar de este tema, pero trabajó en la compañía y uno dice, contra, él trabajó en la compañía, puede haber visto algo, a lo mejor un barrendero, una persona de mantenimiento, pudo haber escuchado algo. Ok, chévere, está bien, no hay problema. El detalle es que él se va unos años antes, específicamente en el 1963, él se va de la compañía. ¿Qué quiere decir esto? Que se fue antes de que construyeran el cohete Saturno V. O sea que él no tenía información alguna de esa misión porque eso todavía no se había construido. O sea que ahí va otro detalle. O sea que él fue quien puso en duda todo esto que mencionó Lorna, de la bandera ondeando, de las estrellas en las fotos. Yo quiero tocar un poquito de ese tema para abundar dentro de lo que él trajo a colación sin fundamento. Sin fundamento, porque vamos a empezar con lo de la foto, que es mi experto. Bueno, no soy experto para nada, pero sí me gusta mucho, me apasiona la fotografía, la astrofotografía. Yo hice un video hace un tiempo explicándole a las personas, al lado de la luna había una estrella o un planeta bien cercano, y aunque no estaba en el campo visual, yo le enseñé cómo yo sobreexponiendo la luna, sobreexponiéndola, me aparecía la estrella. Ahora, si yo enfocaba y quitaba esa luz de la luna, me enfocaba la luna y me desaparecía la estrella. Eso es sencillo. Hágalo usted mismo con el celular. Eso es sencillo. No hay mucho que buscar. Enfoque a un objeto brillante, quítele esa luminancia, usted va a ver todo alrededor. Ok, en el caso de la luna, los mismos astronautas decían que si daban la vuelta a la luna, en la parte donde no estaba iluminando la luna, el sol, ahí sí se veían las estrellas, ¿ok? Porque en la parte que estaba iluminando el sol, la luna, el reflejo de la superficie es demasiado fuerte, ¿ok? Sí. Se demostró también, una de las teorías que él también trajo, y digo él, pero a él lo acompañaron muchas personas, porque una vez él empezó, tal vez él no fue ni siquiera el que empezó, sino que le dieron más foro, vamos a ponerlo así. Él dice que los trajes de los astronautas, ¿pero por qué se veían iluminados los trajes de los astronautas? Sencillo, porque esa luz rebotaba en la superficie y le daba a ellos. Eso es sencillo. Eso es matemática sencilla, como diríamos ahí, Juan Carlos, que es profesor, matemática sencilla, Juan Carlos. Se llama reflejo. Reflejo, es reflejo. Básico. O sea, es que le queremos buscar otras cosas. Claro, uno de los detalles, y con esto yo remato, no remato, sino que refuto un poco las teorías de conspiración cuando me dicen, ¿por qué fueron a la luna? No han ido más. Simplemente no se han dado cuenta que las personas solamente ponen en duda, o más bien recalcan mucho, ese viaje del 69. Y después de eso se fue muchas veces más. Hasta el 72 se fue. Y como dice Lorna, ¿para qué volver? Si ya no había carrera, ya no había una razón política. Y era demasiado costoso. ¿Para qué volver? Para recoger eso, Nelson. Yo lo voy a hablar un poco más adelante cuando estoy dando las razones. Pero realmente, o sea, uno de los cuestionamientos que dice es que por qué se fue, no han vuelto a la luna, pero hubo 5 misiones que pisaron la luna después de esa. Lo que pasa es que no hubo 6 porque fue el Apolo 13 que no llegó por el accidente que hubo de camino. Pero todas las demás, hasta el 72, como tú dices, que esos Apolo 17, ellos llegaron allí. Y básicamente nadie habla de esas, ¿cierto? Claro. O sea, nosotros seguimos el tema. Y yo no, si ustedes me pueden refutar aquí mismo, tirarme en medio, ustedes conocen que alguien les hable, pero la misión tal, aparte del Apolo 11,
La misión tal tampoco fueron porque hicieron... No, básicamente Apolo 11 es la que todo el mundo habla y pues, eso en la teoría sale de ahí. O sea, la teoría de falsa ir al espacio, a la luna. Es bien importante. Mira, yo estuve, ¿verdad? Cuando estábamos estudiando, que tal como me pidieron que buscara las teorías y buscara más o menos las razones por las cuales, ¿verdad? Una de las bien interesantes es, por ejemplo, que mucha gente pone en duda, por ejemplo, cuando ven las fotos, las sombras en distintas posiciones. También, ¿ves? Eso es bien importante. Y entonces, eso, la sombra en distintas posiciones, porque a veces están en una dirección y en otra. La realidad es, y que es un sistema que se sigue utilizando, es que muchas de esas fotografías que tiene la NASA son composiciones o lo que llaman mosaicos, y de eso tú conoces, ¿verdad? Cuando se quiere hacer un mosaico de la luna para cubrirla completa, y entonces son fotos que en muchas ocasiones se tomaron en momentos distintos, en lugares distintos, no lugares distintos, porque lo que querían era captar el paisaje, ¿verdad? Que tenía, pero era un composite. O sea, era una composición de distintas fotos para lograr el paisaje y obviamente no están tan pendientes a la sombra, sino lo que están pendientes es del paisaje, cómo se ve la totalidad del paisaje que está disfrutando el astronauta, ¿no? Esa es una de ellas. Y entonces, por ejemplo, otra teoría, ¿verdad? Que se decía que cómo era posible que la huella de la bota de los astronautas fuera tan perfecta, ¿verdad? En el piso. ¿Y cómo se quedaba ahí? Exacto. ¿Verdad? Y entonces, pues obviamente eso tiene que ver con la composición químico-física del terreno, ¿verdad? El regolito, el llamado regolito lunar, que es bien fino y compacto y es casi como los materiales que se utilizan hoy en día para hacer moldes, ¿verdad? Que es casi una copia perfecta de la bota. Y eso pues también tiene mucho que ver. Otra de las teorías, por ejemplo, es la que dijo Lorna ahorita de la bandera, ¿verdad? De que, pero si no era verdad, ¿por qué está ondeando? ¿Por qué ondea y tal? Dos razones suficientes. Una, que fue la que ella mencionó, que era una escuadra, en vez de ser un solo asta, era una escuadra, tenía una barra en la parte superior a 90 grados, que sostenía la parte de arriba de la bandera. Y segundo, que se había hecho a propósito la bandera en una fibra que sostuviera o aguantara las condiciones de la luna y parece que ondea. O sea, que eso ahí es importante. Y entonces... Una de las cosas también, Juan Carlos, es que se habla mucho de que se veía como curviada. Señores, eso no la plancharon antes de sacarla. Es sencillo. Un bollito. Recuerden que cada cosita que se lleva, digo cosita porque hasta un bolígrafo que se lleva al espacio, eso cuesta. Y entre menos espacio tome, Lorna lo dijo ahorita, ellos iban como salchicha, obviamente. Eso iban como salchicha en una lata. Esas cosas van embolladas para sacarla y no importa qué tan bonita se vea, obviamente la bandera de un país, pero si está estrujada, está estrujada. No, y como dice, en ese momento era importante que sondeara esa bandera por toda la guerra, ¿verdad? Y claro, imagínate. Ese era el asunto. Yo llegaron allí para poner esa bandera. Una que les quería decir, que no lo terminé el pensamiento, antes que Juan Carlos nos siga dando datos importantes, es que el dato más interesante que podemos decirle a las personas es que dentro de todo lo que mencionó Mar, todo lo que mencionó Lorna y lo que ha mencionado el compañero Juan Carlos también, que es la Guerra Fría, la guerra entre la Unión Soviética y Estados Unidos. ¿Por qué la Unión Soviética o Rusia en este momento, al día de hoy, que estamos grabando este podcast, por qué no ha desmentido a Estados Unidos? Que fácilmente lo podía hacer. Al contrario, lo aceptó. No, lo aceptó. Porque una de las cosas que la gente no sabe es que, y eso no se habla mucho, porque a los conspiratorios, yo no sé si se dice bien la palabra así, pero las personas que creen en las conspiraciones, es que ellos no tocan este tema. Y es que la Unión Soviética tenía unas ondas, tenía unos satélites en la Luna, rondando a la Luna primero que los Estados Unidos. Para que tengan una idea, y esto es sumándole a la pregunta que les tengo al final. Esto me están llevando como que con pie forzado ahí. La Unión Soviética llegó primero con satélites, llevó el primer animal al espacio, llevó el primer hombre negro a la Luna, hizo básicamente todo primero que los Estados Unidos, pero los Estados Unidos llegó primero a la Luna. Vuelvo y les repito, sin que me contesten, esto da paso a que diga Estados Unidos
que ganó la carrera espacial? Ahorita me contestan. Ok, adelante, Juan Carlos. Pues mira, otra controversia era que por qué los motores del módulo lunar, ¿verdad?, no expedían algún tipo de flama, llama y tal. Y eso tiene una explicación, y es que el combustible que utilizaron en el módulo lunar no es como el típico combustible cuando sale, ¿verdad?, del cohete Saturno 5 de Tierra, sino eso se llama, y me perdonan, monometil hidracina. Eso es el tipo de combustible, se llama así mismo. Y la característica que tiene es que su combustión no necesita oxígeno para que ocurra. Y obviamente, sabiendo de que no iba a haber oxígeno en la superficie lunar, pues utilizan ese combustible para utilizarlo y no crea la flama como tal, como para subirlo, ¿no? O sea, como lo que uno está acostumbrado a ver un cohete. Claro. Otra controversia, que por qué no se ve el polvo suspendido cuando ellos se están moviendo, ¿verdad? Como que levantan polvo y toda la cosa. Ajá. Bueno, eso es, no hay gravedad, no hay atmósfera, por lo tanto, todo queda inerte, ¿verdad?, en el suelo. Donde queda, queda. Ahí está, y no se va a mover. Otra de las controversias, ¿cómo logra despegar el módulo lunar con tan poco combustible? Como dijo Lorna ahorita, es un asunto de peso, ¿verdad? Uh-huh. Y eso también tiene una explicación científica. Para que usted tenga una idea, la velocidad de escape de la Tierra, es 11.2 kilómetros por segundo, ¿verdad? Por eso es que los cohetes tienen que tener, eso se calcula, ¿verdad? Aquellos que, ¿verdad?, han leído, han visto, pues los cohetes necesitan una velocidad específica para poder escapar, ¿verdad?, de la fuerza de gravedad de la Tierra y lograr llegar al tiene que macharla, Juan Carlos. Cuando sale de la Tierra, ¿tiene que macharla o tiene que ir más rápido? No, más rápido. Tiene que ajustarse, tiene que escapar, tiene que superar. Tiene que superar, ¿verdad?, la gravedad, o sea, la fuerza gravitacional de la Tierra. Y en la Luna, para que ustedes vean una comparación, es 6 veces menos. O sea, que si en la Tierra la velocidad necesaria es 11.2 kilómetros por segundo, en la Luna sería 2.38 kilómetros por segundo. O sea, que la fuerza gravitacional es mucho menor. Por lo tanto, no hace falta, ¿verdad?, que el que pueda hacer un cálculo matemático sabe que no hace falta tanta combustible, tanta fuerza, ¿verdad? Es mucho menos, 6 veces menos fuerza de lo que necesitaría en el planeta Tierra para poder escapar de lo que sería la atmósfera de la Luna, ¿verdad? Eso quiere decir, Juan Carlos, una de las cosas que leí es que una vez llega a ese espacio donde tú estás diciendo que tiene esa velocidad, ya ahí básicamente ellos no usan combustible, ellos se dejan llevar. Es como tirar, leí que era, si tú estás en el espacio y tiras una bola, esa bola va a esa velocidad hasta que la gravedad de uno de los planetas o de la misma Luna lo agarre, e inclusive ellos utilizan ellos dan la vuelta a la Tierra para bajar esa velocidad y llegar a una velocidad, o sea, más suave, porque obviamente una vez llegan a la Luna, llegan a unas velocidades bien grandes, y eso hay que, para bajar esa velocidad y poder aterrizar, sea lo que sea, tiene que bajar de miles de kilómetros por hora a cero para poder aterrizar. Y es uno de los mayores... Ajá. Cuando ocurre el accidente del Apolo 13, que ellos obviamente tenían una misión de, ¿verdad?, alunizar y bajarse igual que, ¿verdad?, y pisar la Luna como todas las demás misiones hasta el 72, que ellos ocurre el accidente, ellos le dan la vuelta a la Luna y utilizan ese como si fuera un látigo para, o sea, que los impulsa, ¿verdad?, para ir nuevamente y dar la vuelta y ir de nuevo hacia Tierra, ¿no? O sea que son un montón de factores de física, ¿verdad? Que yo, por ejemplo, yo no soy profesor de física, yo no los entiendo, pero sí, con un cálculo sencillo se podría saber que si, la lógica diría que si yo tengo un lugar que es 6 veces menor la gravedad, ¿verdad?, para despegar de la Luna, pues es lógico que necesitarían mucho menos combustible, ¿verdad? Y aparte de que no estaría saliendo, no salió la cápsula completa, ¿verdad?, o el módulo lunar completo, lo que se despega es la parte superior del módulo, que es el que luego va a empatar, ¿verdad? O va a ir la mitad del camino empatado, ¿verdad?, a lo que sería donde estaba, ¿cómo era que se llamaba, Lorna? Michael Collins se quedó, sí, cuando se acopla el módulo, entonces al Columbia, pues entonces ahí regresan, y fíjate, se tardaron un tiempito porque llegaron el 24 de julio, así que ese viajecito, toda esa misión duró 8 días.
Existe una foto, digo, hay controversia con la foto, porque muchos de los teóricos estos de que nunca se llegó a la luna dicen, sí, pero siempre es la misma foto que está presentando la NASA, y no es cierto, como dijo Lorna ahorita, la NASA tiene archivos. Hay más de 8,000. Hay más de 8,000 fotos de la NASA que están disponibles, como dijo Lorna ahorita. Que es favorita, ¿verdad?, de estos conspiradores de la teoría esta de que nunca se llegó a la luna. Hay una foto donde aparece en una misión del Apolo, creo que es el 16, donde aparece el astronauta al lado de la bandera, pero no se ve sombra debajo de él. Y yo no sé si te han visto los videos que ellos van caminando como en brinquitos. Sí. En ese momento específicamente, él está en el aire y la sombra se ve desplazada. No es que está debajo, porque obviamente está flotando. Entonces está desplazada la sombra como a unos 45 grados hacia el lado derecho. Aparece la sombra de él, ¿ves? Y está en la misma dirección del módulo y todo esto. O sea que hasta en eso... Juan Carlos, ahorita tú dijiste que tú no eres físico. Lorna no es física, nosotros no somos expertos. Omar tampoco es experto, ni yo tampoco. Eso que tú acabas de decir es bien fácil de entender. Es fácil de entender una fotografía. Antes de tú hablar sobre tu teoría, lo que tú quieras pensar, estudia esa fotografía. ¿Por qué pasó esto? En el caso de las estrellas, falta de estrellas, busca información. Es sencillo, señores. Hay información por todos lados. Pero yo no soy físico, pero lo de la sombra sí te la puedo explicar con seguridad, porque parte de mi profesión es la ilustración gráfica, el diseño gráfico, pero el dibujo. Y una de las partes donde se estudia dentro del dibujo, ¿verdad?, especialmente la ilustración técnica, es la proyección de sombras. ¿Ves? Y la proyección de sombras no porque yo creo que va por aquí, no. A base de sacar geométricamente la posición correcta de la sombra. Y en una fotografía como esa, uno fácilmente, viendo todos los elementos, módulos lunares, la bandera, la manera en que la sombra está cayendo en el terreno y la sombra, la distancia que está según el brinco que da, cuadra completa. Y eso yo te lo puedo asegurar que está cuadrando ahí. Pues mira, ahora Juan Carlos está hablando en propiedad, porque esa es ahí sí que eso es importante saberlo. Eso es importante. Y hay otro detalle. Ajá, Lorna, dime. Otro detalle, sí, que ellos, a medida que fueron progresando las misiones, los mismos astronautas, cuando uno lo ve saltando y uno lo ve haciendo todos esos movimientos, ellos eso lo querían hacer como parte también de la experiencia y del experimento. O sea, ellos, después cuando empezaron con los buggies, con los carritos, también ellos retaban hasta dónde ellos podían llegar. Y, o sea, también es que ellos estaban explorando. Y la exploración... Eso hay dos teorías ahí, hay dos teorías adicionales. Ahora que mencionas el carrito, el módulo, el vehículo lunar. Uno es que no cuadraba el tamaño del vehículo con el módulo de alunizaje, que era muy grande, esa es la teoría, pero la realidad es que eso era plegadizo, o sea, se desplegaba, eso iba pegado al costado del módulo y esa cosa se desmontaba y se ponía un transformer. Exacto, un transformer, ¿verdad? Como decir un transformer. Y se desplegaba. Y la otra es que dicen que a propósito, ¿verdad? En el área 51, ellos grabaron a mitad de velocidad para que se viera como que ellos estaban moviéndose en un ambiente, tú sabes, extraño, ¿verdad? Que los videos que están grabados son a mitad de velocidad para que se viera. La realidad es que parte de lo que yo he estado leyendo, ¿verdad?, que una de las razones que dicen que lo duda o lo ponen en duda es que en ese momento específico, ¿verdad?, no había la tecnología a nivel de cine como para venir y hacer todos estos efectos especiales y toda esta cosa maravillosa, ¿verdad?, que los compiladores dicen de que nunca se llegó. Y eso, pues, yo le doy fe. O sea, hoy en día, pues quizás, ¿verdad?, con todas las tecnologías, inteligencia artificial y un montón de cosas, pues quizás uno lo pone en duda. Sí, ahora es diferente, obviamente. Sí, ya hoy en día ya eso no. Pero de todo lo que hemos hablado, que nosotros sabemos y no somos expertos de NASA, eso lo sabía NASA. Ellos sabían, ellos pudieron, antes de revelar la fotografía, los videos de la luna, pudieron haberle puesto a lo mejor estrellas y no lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? Porque saben que no le quitan veracidad, obviamente. ¿Ok?
ustedes, mira, me da hasta, no coraje, pero es que es tan fácil corroborar. ¿Por qué las fotografías que yo tomo, que yo mismo, los videos que yo tomo de los planetas, ¿por qué no me salen las estrellas? Es sencillo. No salen las estrellas. Nelson, inclusive cuando tú estás enfocando tu telescopio, tú tienes que desenfocar todo lo demás y exclusivamente dedicarte a tus estrellas con un enfoque especial para que se vean puntuales y entonces... Exactamente. Exactamente. O sea que esa teoría para nada va. Vamos ahora a un tema, a un tema cruzado, porque quiero abrirlo para que los cuatro lo tomemos. Ya estamos terminando con el podcast, pero Omar, esta no es la única teoría que tiene pues, las personas, las teorías de conspiración. Hay otras del planeta Marte, de otros planetas que conocemos como el Área 51, que la más que se habla es de la Luna. Por eso fue que tocamos el tema de la Luna más a fondo, pero no es la única, ¿cierto? Cierto, ¿no? Hay diferentes dinámicas y teorías de conspiración. Por ejemplo, está sonando mucho de un segundo sol, está lo de que el planeta Tierra es plano, es flat. Ese tema está muy en tendencia. Y a veces uno dice, ¿verdad? Uno como ciudadano y como profesional también, uno se pregunta, ¿pero para qué buscar otros significados o buscar dinámicas, controversias o preguntar algo que ya pasó? Vamos a movernos. Está probado. ¿Para qué crear una controversia y traer confusión? Nunca he estado de acuerdo en esas teorías de conspiración cuando no están basadas con evidencia. Eso es bien importante, la evidencia. Buscar la fuente. Antes de uno pararse en una cámara, uno tiene que tener la responsabilidad, ¿verdad?, de corroborar lo que uno va a decir, porque la desinformación es como una cadena, una reacción en cadena. Llega bien rápido. Es como yo he llegado a escuchar de que existe otro planeta igual que la Tierra detrás del Sol. No, miren, entonces ustedes se acuerdan que en la escuela hacían este experimento. Vamos a comenzar con este chisme con Juan en esta esquina y a ver cierto, qué termina diciendo Pedro. ¿Verdad que sí? Y Pedro otra cosa, ¿verdad? Otra cosa, o sea, totalmente diferente. Ser humano sí. Cambia la información. Por eso yo me he quedado callado en este tema, porque yo no sé absolutamente nada. Sí sé lo que comenté al principio, es lo único que sé, pero sí hay otras que si la luna no existe, que es una ilusión óptica. Obviamente, una de las teorías, ¿verdad?, estas confusiones, yo le llamo confusiones, que la Tierra es plana. Por favor, ¿cómo la Tierra va a ser plana existiendo la gravedad? Porque la gravedad lleva a los objetos celestes a formarse esféricamente, ¿verdad que sí? Sí. Ahora, yo quiero traer algo, con el permiso de ustedes, que a mí no me está gustando. Y esto viene de los cómics, y esto viene de películas y sensacionalismo. Están hablando mucho del multiverso. Eso salió de Marvel y los Avengers, pero ¿qué ustedes opinan? Le pregunto a ustedes, pero primero contesto yo. Yo creo que eso está muy de más, porque no hay nada que demuestre científicamente en estos momentos que existe otro universo, que estamos en un multiverso. Obviamente hay una información que se toca en Interstellar, etcétera, pero ¿qué ustedes opinan de eso en particular que yo les estoy mencionando ahora? Lorna, empieza tú. Vamos a hablar, Lorna. Multiverso. ¿Qué opinas de eso? Lorna, no te rías, dale. No, es que yo trato de tener unas opiniones diplomáticas. Yo de cómics y cosas así. No, aquí no se puede ser diplomático. Tampoco soy mucho. No, pero recordemos algo. No, da tu opinión y nosotros la respetamos.
Esa No, es tu mira, opinión. lo que pasa es que eso depende desde dónde se... El multiverso es un concepto y un término que hay que ser muy cuidadoso. Porque yo te lo puedo hablar a ti, te puedo plantear desde un punto de vista tecnológico. Y tecnológico me refiero tan fundamental como que tenga que ver, fundamental me refiero con realidad virtual, realidad aumentada, la realidad extendida, y te puedo hablar entonces desde ese punto de vista. Pero donde tú lo estás planteando, yo no te voy a hacer esa conexión entre lo que sería astronomía ni nada de esto y el multiverso. Eso yo no lo voy a hacer porque por ahí yo no lo veo. Y no me gusta trabajar con, y en eso coincido totalmente con Omar, no me gusta eso de tratar de, miren, a mí las películas que tienen que ver con el espacio, casi ninguna me gusta, porque encuentro eso muy fantasioso. Exacto, a eso que voy. Entonces yo siento que le estoy realmente, o sea, estoy apoyando unas creencias, unos pensamientos. Le quita seriedad, en cierta manera. Le quita un poco de seriedad, y también da un mensaje que no concuerda con mi interés como divulgadora. Y esto suena así como algo muy, muy serio, como que wow, Lorna, de ese, y yo sí. ¿Verdad? Yo quiero que la gente aprenda. Yo creo que lo importante, Lorna, yo creo que lo importante es hacer consciente a la gente de que esto es como los cómics, como acaba de decir Omar. O sea, hay una película que básicamente su fundamento, el principio básico de la película es la diversión, el pasar el rato, pasar el tiempo, y obviamente la imaginación de los escritores o de los libretistas pues se va en un viaje, ¿verdad? Y pues obviamente ese es el interés que tiene porque para eso está creada la película, pero la gente tiene que estar consciente de que lo que está viendo no es la realidad. ¿Es una película? Sí, es una película, sí. Pero... Y entonces que la realidad es otra y que tal. Yo te digo, yo tengo mi opinión personal. A mí, algo que a mí las teorías me vuelan la cabeza es la mala costumbre, si lo quieren decir así, de que cualquier cosa, cualquier avance del ser humano, de la humanidad, en cuanto a tecnología o la construcción de algo, ¿verdad? Yo que soy profesor en una escuela de arquitectura y sé la capacidad que puede tener el hombre a nivel creativo, o sea, se lo quieran achacar a que vino alguien de afuera, sí, en un platillo volador y le entregaron la tecnología en las manos. Que las pirámides le hicieron los extraterrestres. Y yo en cuanto a eso, yo hice una lista, ¿verdad? Y si me permiten, bueno, esto ya mi opinión personal. Mira, a lo largo de la historia, el hombre ha demostrado que por necesidad ha utilizado su imaginación, que gracias a Dios somos la especie sobre el planeta, digo, hablando de manera positiva, ¿verdad? Somos la especie sobre el planeta que tiene la capacidad de inventar, ¿verdad? De utilizar la tecnología para resolver problemas y poder sobrevivir. Ese es el fundamento básico, eso es STEM, básico, ¿verdad? Mira, desde lo que sería dominar el fuego, eso ya de entrada, estoy hablando principios de la gente caminando en la tierra, ¿verdad? La invención de la escritura, la domesticación de los animales y la agricultura, ¿verdad? Todo eso son destrezas que el ser humano fue adquiriendo y las resolvió y fue creando tecnología para poder hacerla de la mejor manera posible cada vez más, ¿verdad? En la arquitectura, por ejemplo, la invención del hormigón por los romanos, el arco, que eso llevó a otras estructuras y a la construcción de otro tipo de estructura, el acero, por ejemplo, en la navegación, la invención de la brújula, del astrolabio, ¿verdad? Y del sextante, son cosas que impactaron fuertemente la historia de la humanidad en general y de todo lo que he ido mencionando. La perfección de las lentes y la creación del telescopio. Eso, ¿verdad? Nosotros que estamos en eso, o sea, y no solamente eso, crearlo y tener la imaginación de mirar para arriba en vez de para el frente. O sea, eso Galileo se la llevó. ¿Verdad? Que eso obviamente en el momento en que se domina el fuego, se domina el fuego, se crea la cerámica. O sea, tengo un problema, voy a ir a buscar agua al río, pero no sé cómo traerlo. Se crea la cerámica. Voy a cocinar los productos, se crea la cerámica. ¿Entiendes? Miren, algo que cambia la humanidad, la creación de las vacunas, tan sencillo como eso es pura ciencia, ¿verdad? Y enfermedades que se desaparecieron del planeta simplemente por una persona haber estudiado y haberse concentrado completamente y dar su vida por buscar una solución a un problema de una enfermedad
que arrasaba la sociedad completa, ¿verdad? Como era, digo ahora, mira, por ejemplo, ¿dónde está? Para esa época era mucho polio y muchas cosas. La viruela, por ejemplo, mira, la viruela, gracias, que esa fue la primera, la viruela. Sí. Pero mira, el polio, tétano, sí, las vacunas de, por ejemplo, la sarampión, todo eso se tiene controlado o no existe. Sí. Ya son enfermedades gracias a que una persona de ciencias se dedicó a buscar una posible solución. Es verdad que fue un proceso medio radical, porque él lo que hizo fue que experimentó con el nene de su jardinero. O sea, pero eso me enteré. Pero resultó, le salvó la vida. Sí. ¿Ves? Le salvó la vida, ¿sabes? Y el descubrimiento de los antibióticos con la penicilina, que fue por un error, ¿verdad? Porque vio que se le dañaron unas muestras que tenía, porque había caído un hongo, ¿verdad? Que fuerte en penicilina, ¿verdad? Y había matado o sea, la había matado la muestra completa. Él dijo, espérate, esto tiene que haber algo aquí. Y crea el primer antibiótico. O sea, y obviamente la historia de la humanidad cambia. Pues entonces, en los procesos, ¿verdad? ¿Por qué poner en duda la capacidad que tiene el ser humano si desde que está pisando la tierra, desde que está pisando la tierra ha demostrado que tiene la capacidad de hacer cosas increíbles? ¿Por qué poner, ¿verdad?, en duda de que llegó a la luz? ¿Verdad? No, ¿por qué no? Miren, los 60, de verdad que fue, mira, una tecnología bien cutre, ¿verdad? Como dicen por ahí, y que fue un milagro que llegara. Bueno, lo hicieron 7 veces o 6 veces. O sea, tan cutre no era. ¿Ves? Exacto. O sea, lo repitieron. No solamente lo hicieron una vez, lo repitieron. Exactamente. Y solamente, o sea, fueron 5 misiones que pisaron la luna. La sexta no lo hizo por el accidente del Apolo 13. De Apolo 13. ¿Sí? Y ese mismo criterio le podríamos haber cuando Colón cruza el Atlántico con 3 carabelas, ¿verdad? Oye, yo no sé si ustedes han visto las réplicas de las carabelas que Cristóbal Colón utilizó, ¿verdad? Que España, cuando el 500 aniversario, ellos los replicaron. Eso, mira, eso no había, por lo menos la pinta, yo creo que eso no tenía ni 20 pies. Y esa gente cruzó el Atlántico en eso, ¿ves? Y se tiraron la chanza, ¿ves? Lo mismo que están hablando de los astronautas, de que, ¿verdad? Neil Armstrong decidió irse manual y aterrizar en la luna. ¿Ves? Son riesgos que asumen. Claro. ¿Verdad? Y gracias a ellos gracias a ellos donde estamos. El hecho que ocurre gracias a las destrezas, o llámalo como tú quieres, golpe de suerte o lo que sea, como tú quieras, ¿verdad? Porque yo creo que tiene que haber una combinación de todas y momentum que cambia la humanidad entera. Porque esta misión, contrario a lo que demás personas pueden creer, históricamente es quizás uno de los hechos más importantes que la humanidad tiene, porque de estar mirando en un desierto, mirando para arriba y viendo la luna y no sabiendo lo que era, a por primera vez salir del planeta y pisar un cuerpo ajeno a lo que sería la Tierra. O sea, eso, ¿verdad? Desde mi punto de vista, yo creo que eso es porque ni Colón siguió pisando dentro de la Tierra. Sí, que criticamos lo que nosotros, nuestra propia capacidad. Pronto vamos a ver cuáles son las nuevas teorías cuando Artemis llegue a la luna, y eso va a ser un tema para un próximo podcast, porque tenemos que hablar de Artemis, que, claro que sí, es un tema interesante. Ok, para terminar, rapidito, lo más rápido que ustedes puedan, y yo también. Vamos a comenzar con Lorna. Se está riendo, así que voy a empezar con Lorna. Lorna, ¿ganó la Unión Soviética o ganó los Estados Unidos? Vamos a ponerlo así, ganó por la competencia que había, pero ¿quién tú crees que tuvo más éxito? Vamos a ponerlo así para hacerlo más, ¿Estados Unidos o la Unión Soviética? Bajo tu criterio. Ok, ¿cuál era la competencia? Desde ahí. O sea, si hablamos de que queremos el Tour de Francia, tú ganas ¿cuántas etapas? No importa las etapas. ¿Qué tú tienes que ganar? Al final. Hay que llegar al final. Al final. Ajá. Pues, entonces, puedes haber ganado una etapa, pero no lo ganas. Así que digamos, yo creo que ya veo por dónde va. Sí. Si ganes una batalla, no ganas la guerra. Exactamente. Hay unas etapas que sí, que la ganaron, pero digamos, si lo queremos ver con ese nombre, no me encantaría, pero ganó Estados Unidos, porque es que lo que pasa es que ese mensaje contundente, claro, de Kennedy fue:
antes de que finalice la década, tiene que llegar ese ser humano, tiene que pisar y tiene que regresar. Y si ese era el reto y esa era la competencia real, pues no, todo lo que tú hiciste, qué bueno, perfecto. Vamos a dar un aplauso, felicidades. Pero eso no es la competencia. ¿Quién llegó? Estados Unidos. Claro. Así que yo lo veo de esa manera. Perfecto. Así que si vamos a hablar de competencia, sí, Estados Unidos ganó. Yo, respetando tu opinión, obviamente, cada cual piensa diferente, pero como yo tengo una opinión diferente a ti, voy a dar la mía. Yo entiendo que fue la Unión Soviética. Sí, el fin era pisar la luna, claro. Pero si vamos a sacar una lista de logros, estamos hablando de una lista de 20 cosas versus 3, 4 cosas que hizo Estados Unidos. Como les dije al principio, casi al principio, al día de hoy, inclusive los astronautas que más tiempo han estado en la estación espacial, ¿de dónde son? De Rusia. Son rusos. Todos los experimentos, todo lo que ellos han logrado, los satélites, quién llegó primero, quién llevó el primer animal al espacio, todo eso fue Unión Soviética, entiéndase ahora Rusia. O sea que en cuestiones, claro, entiendo lo que dice Lorna y estoy totalmente de acuerdo que el fin era llegar a la luna, claro. Pero la realidad es que si vamos a ver el macro, vamos a ponerlo así, el macro, en vez del micro, de que llegamos a la luna, se acabó y ganamos. Yo veo el macro porque yo entiendo que más allá de pisar la luna solamente, que básicamente fue pisarla y traer roca para acá, porque no hicieron básicamente más nada, en todo lo demás, la Unión Soviética lo superó y al día de hoy entiendo yo, esto también tiene que ver con cuestiones políticas y presupuestarias, claro está, pero al día de hoy la Unión Soviética sigue superando en muchas cosas a los Estados Unidos. Pero obviamente, como te dije, Lorna, no entiendo totalmente tu punto. Juan Carlos, ¿cuál es el tuyo? Si no es con el mío, te pongo a mute. Yo estoy de acuerdo en el sentido de que para mí, ni ganadores ni perdedores. Yo creo que sin el uno y el otro no hubieran hecho lo que pasó. O sea, si no hubiera existido la Guerra Fría, existido la Guerra Fría y esta guerra de quién era primero y más poderoso, ¿verdad? Y políticamente más fuerte, no hubiera ocurrido lo que ocurrió y probablemente no hubiéramos llegado a la luna. Juan Carlos, pero no me des contestaciones como los políticos. No me des contestaciones como los políticos. Lorna fue brava y Lorna dijo su opinión. Yo dije la mía. No te me pongas político. Dime quién te... No. Tú me estás diciendo, bueno, pues los dos hicieron falta. ¿Quién tú crees que ganó? Pero es que se tuvieron que hacer falta porque lo que motivó a Estados Unidos a llegar a la luna era que los rusos estaban llegando. Estaban a punto de... Ya la había... Gracias a uno. Claro. Se fueron adelante. Yuri Gagarin ya había dado la vuelta 3 veces al planeta. Te voy a aceptar la contestación, está bien, se la aceptamos, compañero. O sea, yo no te estoy tirando ahí como que ambiguo. Yo creo que razón. Tanto Nelson tiene un punto si tú lo ves ya como no solamente desde aquella época, si lo trasladas hasta acá. Si yo considero ya hasta el 2025, la respuesta que te puedo dar es otra. Porque te diría que ninguno de los dos. Claro. No, hay otros jugadores muy, muy, muy buenos que te diría que han avanzado muchísimo y a paso agigantado al lado de Estados Unidos. Exacto, al lado de Estados Unidos, al lado de Rusia. ¿Gracias a quién? Gracias a quién. A esos dos protagonistas. Exactamente, pero si lo vemos como un todo, ya tenemos un escenario interesantísimo. Pero esa carrerita, esa primera, Juan Carlos, es más, los tres estamos viéndolo desde un punto de vista que a mí me gusta mucho porque, ¿sabes qué? Esto no se presta para conspiración ninguna, porque esto tiene su base, su fundamento, cada uno está dando opinión. Déjame decirte, Estados Unidos se está quedando atrás y si ellos quisieran ubicarse nuevamente, necesitan Artemis. Definitivamente, estoy de acuerdo totalmente. Sin duda. Omar, dinos tu opinión. Por favor, no seas tan político como Juan Carlos, pero no, mentira. Juan Carlos, me convenciste. Que te quedes con Nelson. Bueno, pues. Te quedes con Nelson para que gane ¿Estás conmigo, estás con Lorna o estás con Juan Carlos? Mira,
en mi opinión, ambos lograron algo histórico. Va por la misma de Juan Carlos. Cambiaron la historia, diferentes tecnologías, pero claro, tengo que decir ahí va que para mí Estados Unidos fue más científico y tuvo un efecto más histórico, inspirador, pero quizás es porque yo no soy ruso. Y ahí es donde vengo, que no quiero quitarle méritos a Rusia. Cada cual, ¿verdad? Va a decir que ganó el de él, ¿verdad? Obviamente, hay información, porque es un país que no comparte información, son muy conservadores. Son enemigos, básicamente. Conservadores. Yo no los llamaría enemigos, porque esa es la dinámica que no me gusta de la humanidad, la separación. Yo creo, y mira, hablando de los... No, yo te entiendo, Omar. Espérate, Omar. Se ríen de nosotros. Óyeme, Omar, yo te entiendo lo que tú estás diciendo, pero no podemos tapar el cielo con la mano. Son enemigos. Ellos trabajaron en la estación espacial, hay una parte que es rusa, pero ellos son enemigos. Y ahora, en este momento, son enemigos. Yo entiendo lo que tú estás diciendo, claro, y en la carrera espacial no se supone. Bueno, vamos a ponerlo así. Si nos en la ciencia, no, pero para apoyar tu punto, en la ciencia es donde único las naciones que están en guerra se unen. Es verdad. Tomando el punto de vista tuyo. Pero sí, en cierta manera son enemigos. En mi opinión, ambos tienen credibilidad en lo que hicieron. Pero para mí, Estados Unidos logró más que Rusia. Perfecto. Así que con eso... yo creo que... Y yo le voy a dejar... Déjame decir una cosa. Lo hizo por Apolo 11. O sea, por la misión Apolo. Sí, porque todo lo demás estaban igual. Inclusive, Rusia, como dice Nelson, iba para un rollo adelante. Lo que pasa es que, obviamente, cuando Yuri Gagarin da la vuelta al planeta varias veces y regresa, Estados Unidos dice, oye, esto es posible. O sea, ellos se necesitan mutuamente, por eso es que yo lo digo. O sea, se necesitaron mutuamente y la información que captó uno la utilizó el otro y viceversa. ¿Ves? Claro, sí, que se use. Yo creo que eso es, para recapitular, yo creo que todos tenemos un punto de vista diferente, como bien dijo Lorna, y qué bueno que no tuvimos todos la misma opinión, porque este podcast no se trata de que todos tengamos la misma opinión, sino que demos nuestra opinión. Yo creo que el gran ganador fue la humanidad. Amén. La humanidad, todos ganamos. Todos ganamos, porque de todo eso, como dijo Juan Carlos, de todo eso agarramos un pedacito de un pedacito del otro. Si nos juntamos, ya pues estamos. Te voy a dar otra, quizás como la última controversia de todo, porque hay un gran grupo dentro de la humanidad, como tú dices, que dice que es un gasto de dinero y de recursos innecesarios. Cierto. ¿Ves? Cierto. Donde hay demasiadas cosas pasando en el planeta que se podrían utilizar ese dinero, ¿verdad? Por ejemplo, las inversiones de billones y billones de dólares para llegar a Marte, o Artemis, o los rusos o los chinos haciendo experimentos, ¿verdad?, en la Luna, o mandando zonas a la Luna, cuando en la humanidad o en la Tierra hay comunidades o lugares que necesitan ayuda. ¿Ves? Yo creo que la mejor contestación es que se puede hacer las dos cosas a la vez. Lo que pasa es que eso también... Yo lo que pongo es la controversia. Sí. No, pero qué bueno que lo mencionas, porque esto también hay mucho desconocimiento en cuanto a qué hace la NASA, qué hacen las otras agencias aeroespaciales y otras organizaciones, y cómo esa tecnología también asociada a la exploración espacial se utiliza para estudiar la Tierra. La NASA tiene muchísimas misiones que están asociadas a conservación de los océanos, a conservación ambiental, a lo que tiene que ver, bueno, podemos aquí mencionar muchísimas, y eso la gente no necesariamente tiene conocimiento. Y entonces, igual que la tecnología que se está desarrollando, ¿para qué se utiliza aquí en la Tierra? O sea, que también tiene que ver con eso. Sí, muy cierto. ¿Por qué se gastan todos esos millones de dólares? Por supuesto, yo no voy a dar fe de que todo ese dinero se utiliza correctamente. A lo que digo es que el enseñarle, explicarle a las personas que se usa, que el estudiar
la Luna, al ir a Marte, se conoce también acerca de la Tierra. Nosotros utilizamos mucho de la información que se ha obtenido a través de los rovers en Marte. Nosotros lo utilizamos aquí. Sí, yo creo que la mejor contestación es el que nos diga que se gasta mucho dinero, tiene su opinión, pero entonces no uses el microondas, no uses el MRI, no uses muchas cosas de las que usas en el diario, porque eso precisamente es gracias a la exploración espacial. Vamos a dar por terminado este episodio que estuvo súper interesante. Estuvimos casi hora y media aquí con ustedes, pero la realidad es que amerita que demos nuestra opinión y que cada cual diera su punto de vista. Vamos, antes de retirarnos rapidito, Omar, vamos a invitar a todas esas personas que nos sigan en las redes sociales. Miren, cada podcast de Universo en Frecuencia es un aprendizaje. Universo en Frecuencia Podcast es un canal, es una herramienta, y tenemos ya diferentes podcasts de temas todos diversos que no tienen que ver unos con los otros en cierta forma. Así que tenemos el canal de YouTube, tenemos presencia en Facebook, Instagram y Spotify. Pero lo más importante es que nosotros necesitamos que usted le dé like. Si le gustó, dele like. Las personas últimamente no están dándole like a las cosas que son importantes, que colaboran a la humanidad, pero si le dan like a la estupidez. Y me disculpan que sea sincero. Vamos a darle like, vamos a invitar a nuestros niños a que vean los podcasts para que aprendan, comenten y denle share a sus compañeros, ¿verdad? Para que creen sus propias dinámicas. Y obviamente le damos las gracias por el auspicio a Sky Safari, y le damos las gracias a todos los que nos siguen, porque verdaderamente tenemos amistades familiares, pero muchas personas nos han felicitado, y sé que hay muchas personas que están viendo siempre nuestro podcast y se lo agradecemos. Eso es lo más importante para nosotros, que les guste y que nos den el apoyo. Estamos creciendo muchísimo y eso es gracias al público, gracias a Sky Safari, pero sobre todo también gracias a ustedes, compañeros, porque episodio tras episodio estamos aquí educando y haciendo lo que nos apasiona. Lorna, ¿qué tú crees si terminamos el podcast de la mejor manera diciendo a las personas nuestro lema cada vez que terminamos? Claro que sí. Recuerden siempre que todo en el universo es una energía en distintas frecuencias. Así que nos vemos en el próximo episodio de Universo en Frecuencia Podcast.